En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para salvarte. Día 107. Los evangelios ofrecen diferencias debido a que no siempre citan textualmente las palabras de Jesús, ni cuentan las cosas con la exactitud rigurosa que exigimos modernamente. Cada uno cuenta lo que recuerda a su modo, según su punto de vista, el fin que pretende y según su propio estilo. Unos se limitan a lo esencial, otros se extienden más en los detalles, sin destacar claramente los elementos esenciales. Unos tienen una narración más abstracta, otros más concretas o popular. Varía mucho la narración de un hecho según la psicología del narrador, de su modo de observar, de su memoria, de su imaginación, de su carácter y del auditorio al que se dirige, teniendo en cuenta que no se trata de observadores o narradores de psicología occidental y moderna de hoy día, sino de un mundo antiguo, de cultura y mentalidad muy simple, en que domina más el elemento imaginativo. Sí, porque hermanas y hermanos, cambiando de escenario a otro, pues se cambia, hasta las palabras. Se habla, no es lo mismo dar una prédica, por ejemplo, en la universidad a estudiantes de términos de medicina, que usted ir a un campito donde la gente apenas fue a la escuela primaria. ¿Te ves? No es lo mismo. Entonces también uno tiene que tratar de hablar para que entiendan bien el que va a escuchar a uno, ¿verdad? Incluso si no es lo mismo si usted va a hablar a una multitud que a un grupito de personas. Entonces varía mucho el escenario. Pero como son libros inspirados, todo lo que dicen tienen la aprobación de Dios, que respeta la peculiaridad del escritor instrumento y no le dicta como un mecanógrafo las cosas que tiene que decir, sino que respeta su modo de hablar y tan solo se detiene ante el error. Error no, pero manera de hablar así para que el otro entienda lo que se quiere decir. Al llegar Cristo, tres lenguas sirven de medio de expresión al pueblo judío. Cuando Cristo llegó había tres lenguas que podía hablar al pueblo judío. El hebreo en los ambientes muy cultos y para la lectura sinagogal de la escritura. En segundo lugar, el arameo para el uso cotidiano. Diríamos la lengua de la calle, de la familia, del que no ha estudiado, todo el mundo. Todo el mundo entendía entonces, sí. En tercer lugar, el griego para el comercio y los intercambios internacionales. Por eso los evangelios se ponen en griego, añado yo, para que pueda servir para todo el mundo. Exactamente. O sea que usted ve que el evangelio se escribieron en griego, ¿verdad? El evangelio de San Mateo se escribe para los judíos. Por eso se insiste en que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y alude con frecuencia a los modos de hablar y vivir de los judíos. Tiene excepciones típicamente hebreas y da por conocidas costumbres judías. Porque se sabe quién que va a entender bien. El Evangelio arameo de San Mateo podría haber sido compuesto entre los años 40 y 50
Desde luego fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, pues constata que todos conocían el campo del alfarero. Y el año 70, la caída de Jerusalén ocasionó la completa destrucción de la ciudad y su total despoblación. Los supervivientes fueron deportados. Su traducción griega fue posterior al Evangelio de Marcos, al que utiliza como base, San Mateo, a Marcos como base. El Evangelio de San Marcos, probablemente el primero que se escribió, refleja la catequesis en Roma de San Pablo. No, la catequesis en Roma de San Pedro, a quien acompañaba. Probablemente escribió en Roma para los no judíos y por eso traduce vocablos arameos y explica muchas costumbres y tradiciones judías a lo que no lo son. La familia de Marcos era propietaria del huerto de Getsemaní y del cenáculo. El Evangelio de San Lucas, compañero de San Pablo, por lo menos a partir del año 49, deja traslucir la doctrina del apóstol de las gentes, o de los gentiles, como dicen. Escribe para comunidades de cristianos de mentalidad griega, procedentes del paganismo. Por eso se insiste en que Jesús es el Salvador de todos los pueblos. Seguimos mañana, Dios mediante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.